se acuerdan? No te vas a ver la cámara. ¿Sí se acuerdan que cuando estábamos viendo Romanos 12, el capítulo 12 tiene una particularidad muy particular que no empieza? ¿Se acuerdan cómo es el versículo 1? ¿Se acuerdan cómo? No lo lean, ¿se acuerdan cómo empieza el versículo 1 de Romanos 12? No. Sí, o sea, sí es así, pero ¿cómo empieza la palabra? Así. Empieza con así, dice, así que. ¿Se acuerdan que una vez les dije que cuando la Biblia empieza con una palabra de ese estilo, sí que, o por lo tanto es una conclusión de algo anterior? Entonces, esto quiere decir que la mitad del libro de Romanos, a la mitad, no tiene 24 años, pero la mitad del libro de Romanos empieza a hablar. ¿Se acuerdan que primero empieza a condenar a todos los hombres por depravación, que no se acostaron con hombres, por mujeres con mujeres? Después en el capítulo 4 para adelante empieza a dar una argumentación Pablo acerca de cómo es que la salvación es por gracia, por la justificación viene por la fe, y así. Más o menos como el capítulo 9 empieza a hablar sobre cómo Israel funciona en el plan de Dios, todo ese rollo. En el 11 es cuando empieza a culminar con la restauración futura de Israel, y en el 12 es cuando empieza un nuevo tema, dice, así que. Esto quiere decir que cuando el capítulo 12 empieza, ya está concluyendo una idea general, panorama general, y es cuando empieza la clase de Ángel, que Ángel habló sobre cómo se debe de conducir una persona en su vida moral. Ahora, antes empezamos ahora con el vamos a ver. Señor, te damos gracias esta mañana porque grande es tu misericordia, grande es tu amor. Damos las gracias porque cuando nosotros nos levantamos, pocas veces reconocemos que tú nos das la vida. En algunas ocasiones, Señor, nos damos cuenta que la vida, que es bastante corta, no la agradecemos y te damos gracias hoy, Señor. Te damos gracias por la gran bendición que nos has dado en nuestra vida. Te doy gracias por tu palabra. Te pido que tu palabra nos hable hoy acerca del amor y acerca de cómo funciona este amor en nosotros y cómo es que tú pones en nosotros el querer como el hacer entre nosotros y nuestros hermanos. En el nombre de Jesús te pido que abra mi entendimiento, que mi boca sea un instrumento de justicia y de honra a tu nombre, y que mis hermanos que están en este lugar puedan ser bendecidos con tu palabra bendita. En el nombre de Jesús te doy todas las gracias. Como decía, el capítulo 12 comienza con algo diferente. Fíjense bien, los anteriores capítulos hablaban de la condenación, hablaban de cómo los hombres pueden tener redención a través del sacrificio de Cristo. Después habla de cómo el Señor hizo de dos pueblos uno, pero en el capítulo 12 empieza hablando de algo que siempre, si ustedes leen las cartas paulinas, las cartas de Pablo, siempre se van a dar cuenta que Pablo pone un énfasis de 2 o 3 capítulos, o a veces para todo el libro, de la vida moral del creyente, siempre. Siempre que ustedes se encuentren en un video o lo que sea, van a decir, la religión cristiana no es una vida moral, no es una religión de moral. Porque son muchas veces que no saben lo que pero a lo que voy es que la vida moral del creyente es muy importante. ¿Por qué? Porque el estándar de la ley está muy arriba. Está muy arriba. No lo podemos cumplir. Jamás ustedes van a poder cumplir las exigencias de la ley. ¿Pero en qué se resume la ley en profetas? ¿En qué mandamientos son dos? El otro y el segundo. Así es. ¿Y lo puedes cumplir? Sí se puede. O sea, sí puedes cumplir ese mandamiento porque Dios te capacitó y te dotó para poder cumplirlos. O sea, puedes. Una cosa es que lo cumples, pero puedes. Tienes la capacidad para hacerlo. Amar a tu Dios por sobre todas las cosas, sí es posible. Cristo lo hizo. El estándar es demasiado alto. Pero como nosotros no podemos cumplirlo, perdón, no nos debemos de poner a ver que el hermano no lo cumple, ¿no? Pero a pesar de que no lo cumplimos, no nos debemos de privar en no esforzarnos por cumplir. O sea, la salvación no es por el mérito de cumplir los mandamientos. Eso ya lo vimos en el anterior capítulo, ya se llama discusión. La salvación no está en función de si yo hago una buena obra, si yo hago actos meritorios, como se llaman católicos, méritos de gracia.
Y ya vimos también que la salvación es por fe, es por medio de la fe, por la gracia de Dios. Entonces, la vida moral del creyente, a pesar de que no salva, sí es muy importante. Por eso el capítulo 12 de Romanos empieza con la vida moral del creyente. Me voy a saltar hasta el 6, donde empieza a decir cómo se debe de conducir la iglesia en cuanto a sus dones y todo ese rollo. Porque los primeros 4 capítulos hablan de la vida moral del creyente, dice que renueven su mente. En todo momento dice que oremos en todo tiempo, en el capítulo, creo que en el 10 y el 11. Pero en el capítulo 4 al 8 habla de cómo se debe de conducir la vida del creyente en cuanto a los dones. Esa parte es la que nos faltó. Y en el capítulo 9, en el versículo 9, empieza el amor ágape. ¿Alguien sabe cuál es la traducción? Perdón, ¿cuál es la traducción de te quiero en inglés? ¿Y cuál es la traducción de te amo en inglés? ¿Y cuál es la traducción de te aprecio en inglés? I appreciate, no sé qué, pero es lo mismo, I love you. Es la misma palabra para todo. Y en español, ¿cómo podemos decir? ¿Cómo se puede decir a alguien? Cuando yo le tengo mucho afecto a alguien, ¿cómo le puedo decir? Alguien que no es ni mi novio, ni mi pareja, ni mi familia. ¿Cómo le puedo decir? No, ni en español. No, algo más formal. Es decir, le escribes una carta. Si le escribes una carta, ¿cómo le dirías? Estimado, te estimo mucho. ¿Cómo le dirías a una persona que estás enamorado de ella? A una mujer. En una carta. A ver, no tengo novia. Bueno, ¿cómo le dirían a su papá en una carta que le ¿cómo le pondrían ahí que lo estima muy así, en grande así? Ajá. Es una palabra diferente. Por eso es que los conceptos en español es tan rico que tienen muchas palabras para poder te quiero, te aprecio, te estimo, te tengo cariño. En inglés es un poquito más limitado en ese sentido. Pero el griego, cuando una palabra tiene 4 significados. Cuando tiene un punto que no lo voy a mencionar porque es medio raro. Pero tiene 4 significados. Uno es el ágape, ese. Los otros 3 son el storge, de ahí viene el apellido Astorga. Si alguna conocen que se llama Astorga, de ahí viene Storge. Son las que me les enseñado los niños. Así me más nada que hay. El storge, el fileo, el ágape y el eros, el amor erótico. El amor erótico, así para no dejarlo bien claro, nunca lo van a encontrar en la Biblia. ¿Por qué creen? Porque se consideraba que el amor erótico era un amor de demonios. El amor erótico era como dejarte llevar por las pasiones de la carne. Por eso casi nunca, si no me equivoco, no se utiliza ninguna vez el amor eros en la Biblia. Nunca lo van a encontrar. Pero sí van a encontrar el fileo, el del amor filial, y van a encontrar el ágape un montón de veces. Y el storge, creo que aparece 2 veces o 3 nomás, un poquito de veces. El storge es el amor a las cosas. No tiene nada de malo tener amor a las cosas. Si no le tuvieras amor a las cosas, pues no podías tu ropa, tu teléfono, no podías tu bicicleta, se lo roban. No podías a tus perros, todo eso. Pero el ágape es un amor diferente. ¿Me dice aquí? El amor divino. El amor divino. Ustedes cuando se convierten a Cristo, yo sé que es bien diferente la conocer en la pero cuando uno se convierte a Cristo, yo me acuerdo cuando me convertí, estaba bien chiquito. ¿Qué fue lo que más hacían después de haberse convertido? O si no recuerdan, de haberse convertido en una fecha específica. Cuando eran niños, yo también platicaba cosas que se me olvidaban a mamá. Yo me acuerdo bueno, ¿qué hacían cuando estaban niños? Cuando ustedes conocían el evangelio, que estamos de chiquitos aquí en la iglesia. Generalmente, ¿qué hacían? O generalmente, ¿qué es lo que hacían después en la secundaria? Habiendo conocido a Cristo. ¿Qué sentían por Dios? Y hacia las personas, ¿qué sentían? ¿Las odiaban? Cuando eran niños. ¿No? Generalmente un cristiano suele tener afecto natural por alguien más. Es normal. No pasa nada que, por eso muchas personas nos llegan a ver a nosotros como débiles, porque el amor todo lo soporta, todo lo puede, a veces deja pasar incluso los pecados en nosotros. Incluso los filósofos en el siglo II
XIX, cuando Nietzsche empezó a decir que Dios había muerto, todo eso, muchas personas habían dicho que el cristianismo hacía una especie, había convertido al hombre en una especie de leoncito chiquito, así bien dócil, pero no es cierto. No me pueden dar a debatir eso ahorita, pero bueno. Pero el amor no. El amor lo que hace es que da un afecto natural por otros. Eso hace el amor. Pero ¿qué clase de amor? ¿Se acuerdan que son cuatro? Ahí va. El amor ágape es un amor divino. Ese amor no lo tienen los que no son creyentes. El amor ágape, al ser un amor divino, solamente se puede transmitir o se puede compartir, porque es el atributo del amor de Dios es un atributo que se puede comunicar, se comparte con nosotros. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de qué creen que se comparte ese amor? ¿Cómo? De Dios. ¿De Dios quién? Así es. ¿También? Pero el que habita en nosotros, ¿quién es? Jesús no. Está en el cielo. Señor Jesucristo. ¿Cómo? Señor Jesucristo. También. Pero, o sea, por medio del amor de Jesús, de la fe, nosotros creemos que Él nos amó tanto, que Él amó tanto al mundo que murió por el mundo completo. Es a través del Espíritu Santo que Dios comunica su atributo del amor en nosotros. O sea, para que me entiendan mejor. Nosotros somos el recipiente de agua o un vasito de agua y Dios deposita su amor en nosotros, pero solamente puede caber en un recipiente que es agua, no más. Entonces, ese recipiente es el Espíritu Santo. No quiere decir elegido, es un decir nada más. O sea, Dios, la única manera en que tú puedes tener este amor divino es a través del Espíritu Santo. Quien no cree en Jesucristo no tiene el Espíritu Santo, por tanto no tiene este amor. No quiere decir, por eso muchas personas dicen, entonces el creyente no puede amar. No, sí puede amar, pero puede amar solamente no solo el amor, en el eros, en el storge y en el filial. O sea, puede tener un afecto por otra persona. Pero el amor divino es un amor que no viene de nosotros. Y ahora vamos a leer el capítulo 12, del versículo 9 al 13. Eso fue una introducción porque la van a nombrar esta palabra. Cuando vean amor, aquí es eso. Voy a empezar yo y vamos a hacer aquí para allá. Dice: el ágape, o sea, el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, apegándoos a lo bueno. A los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, refiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, perezosos, fervientes en espíritu, siguiendo al Señor. Vosotros en esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Adelante hasta el 16. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no antiguos, sino asociados con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Si se fijan acá, cuando en el versículo 9 y el 10 se dice, primero dice, el amor sea sin fingimiento. Y lo dice, amando los unos a los otros, ¿con qué? Amor fraternal. Si se fijan que el fraternal segundo el amor está como pegado. Es lo que el hermano Javier decía la semana pasada, es el Filadelfia. Ahí dice, amando los unos a otros, ágape con Filadelfia, el amor fraternal. ¿Y por ustedes qué es el amor fraternal? Si el amor ágape, perdón, el amor fileo, ahí dice fileo, es el otro amor. El amor fileo es el amor como familia. Es un amor diferente porque si el amor de Dios, vamos a dejarlo en otro momento, pero el Filadelfia, el fileo, es un amor de familia. Tú sientes lo mismo por tu maestro que por tu papá. No, ¿verdad? Prácticamente no, porque tu papá es de sangre. Les voy a contar una cosa bien chistosa, bien loca que me pasó. Cuando nació el hijo de un amigo, yo pensé que iba a sentir cositas así de eso. Es mi mejor amigo y dije, pues voy a sentir cosas por su hijo. Y lo vi y no sentí nada. Me dije, yo voy a sentir una cariño así tremendo. Obviamente sí lo miré y dije, pues, me dio una alegría por haberlo visto, pues, pero me refiero que no sentí nada de sentirme como un hijo o algo. Pero cuando mi hermana me dijo que iba a tener un hijo,
No, pues chillé. O sea, sentí una conexión con alguien que es de mi sangre antes de haber nacido. Y ahí entendí por qué es que Dios dice que te amó antes de haber nacido. Cuando ustedes tengan hijos, no, aquí no tenía. Pero cuando ustedes tengan hijos, cuando nosotros tengamos hijos, yo creo que vamos a sentir ese amor que Dios pone en su palabra. Que dice, antes de la fundación del mundo yo te conocí. Incluso Dios te amó antes de que fuera concebido. Entonces ahí entendí yo que el lazo sanguíneo es muy poderoso, bien poderoso. Por eso es que siempre que ustedes vean que una mamá defiende a su hijo que es ratero, no van a entender por qué, hasta que tengan un hijo. Por eso a veces las personas que tienen hijos y llegan a ser delincuentes y eso, por ejemplo la mamá de Chapas, o sea, le sigue amando, sigue siendo su hijo. Y esa señora murió, la señora apostólica. O sea, imagínense el tamaño del amor que tenía la mamá de Chapo por él y por sus nietos. Tienen como 20 nietos. O sea, a lo que voy con esto es que el fileo es una unión sanguínea tan poderosa que aunque la otra persona te haga cosas, no sabes por qué la sigue queriendo. Así no. Y aquí está diciendo amor fraternal. Y se refiere a eso. Que entre el Abraham y yo hay una. ¿Qué lazo nos une a ti y a mí? En el mundo espiritual. En el mundo espiritual. En el ámbito espiritual. ¿Qué lazo nos une? Pero ¿qué lazo nos une? ¿Qué hace que seamos hijos de Dios y que nos une? En su sangre. En la sangre de Cristo tenemos una unión. Es que si vemos a la iglesia como un cuerpo, dice que estamos unidos por la coyuntura, que es estar aquí, acá, las rodillas. Estamos unidos por esa parte, pero dice que la unión de un cristiano con otro es la sangre de Cristo. Es lo que nos une. ¿Por qué? Porque si yo tengo la misma sangre que tú, entonces somos hermanos, ¿no? O sea, ¿de qué sirve que tú y yo seamos de, soy mi hermano, pero pues tú de allá y yo acá, no? Eso es lo que nos une. ¿Qué hace? Es como cuando en un programa dicen, no es el padre, es porque no tiene la misma sangre. Siempre que hacen una prueba genética, es porque no. En algo tienen parecido, no sé qué, pero cuando hacen una prueba genética, se comprueba que es su hijo. Y de alguna manera su sangre está, se llaman lazos sanguíneos. Entonces, el cristiano, está unido por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo te liga a ti, o sea, ahí está hermano, ¿no? Es tu hermana, pero aún así, a pesar de que es tu hermana, el lazo más poderoso que tiene entre ella es el lazo de Cristo. Por eso cuando las personas se casan, se ponen así, ¿cómo se llama esta cosa? El lazo. Dicen que, no sé cómo lo hagan las personas, casi no he ido a bodas que no han sido cristianas, digo muy pocas, pero generalmente cuando ya he llegado a escuchar lo que dicen que lo que Dios unió no se separa el otro. Es lo que recuerdo que dice. En las cristianas generalmente es lo mismo, pero dicen cordón de 3 dobleces no se romperá, porque Dios está en medio de los dos. Pero ¿qué hace que yo y el Daniel no nos peleemos? Que yo diga, yo voy a soportar al Daniel en amor, sí. Es lo que hace. Si imagínense que un día el Daniel dice algo que a mí me molesta y me voy a mi casa. ¿Qué hace que yo siga siendo amigo de Daniel? Es pregunta. Así es. Porque Dios exige de ti, fíjense, Dios exige de ti una vida moral, ya pasamos eso. Exige de ti que te pongas a servir en la iglesia, porque te dio un don, te fue como morir. Y luego exige de ti, en el versículo 9 al 13, te está exigiendo de ti que ames con un amor fraternal como si fuera tu familia, a los de la fe. ¿Sí se fijan? O sea, no puedes dejar de amar a las personas que son de la fe. Porque si alguien, en 1 Juan capítulo 1, creo que en el versículo 9, dice que Dios es justo, fiel y justo para perdonarnos. Y después dice, pero si alguien dice que tiene amor y no tiene comunión con su hermano, no tiene a Dios, porque Dios es amor. Y dice, y si alguien dice que tiene amor y no se congrega también, pero hace énfasis en eso, dice, si alguien dice que tiene amor y no ama a su hermano, es mentiroso y no está Dios en él y es hijo del diablo. ¿Entendés eso? Eso quiere decir que cuando uno tiene una relación filial con otro cristiano,
está obligado a perdonar, aunque no quieres. Ustedes recuerdan algo que les haya hecho alguien en la vida y no lo puedo perdonar, fue muy difícil. No, ¿verdad? Yo no. Yo. Sé que hay cosas que son difíciles de olvidar y perdonar. Pero yo no recuerdo algo que no haya perdonado. Si me acuerdo mañana, me arrepiento y le digo si perdono a una persona. Y fíjense bien, la Biblia exige de ti que no seas esto. Que es sin fingimiento. ¿Alguien sabe que es un hipócrita? Hipócrita. ¿Qué es un hipócrita? Eso es un chismoso. ¿Qué es un hipócrita? A ver, Se muestra de una manera que no es. así es, eso es un hipócrita. Una persona hipócrita es esa figura literaria. Pero en esta palabra se usa mucho en el recurso del teatro. Es un hipócrita. Esa palabra no es una palabra mala. Un hipócrita es una persona que tiene un personaje. Se utilizaba mucho en la literatura clásica. Era una persona que se ponía una máscara e interpretaba a un personaje. Cuando se quitaba la máscara, pues era él, el que era él. Pero cuando se ponía la máscara, se convertía y se transformaba. Eso es un hipócrita. Eso quiere decir que cuando una persona hipócrita llega a tu vida, mira, puede ser, digamos, puede ser la persona más amorosa y incluso una mujer también. Puede ser la mujer perfecta siendo el planeta, un cristiano también puede ser el cristiano perfecto. Incluso aquí está hablando también la Biblia del falso maestro, que parece a veces un hipócrita. Dice que puede ser aparentar tener piedad. Dice, vienen con apariencia de piedad, pero por esto están podiendo. Un hipócrita es una persona que actúa de una manera que los demás les agrada, pero detrás, no quiere decir que no cree, que no estoy diciendo. Detrás es una persona que odia a las personas, critica siempre a todo el mundo, no le gusta la predicación, ni una aplicación de nada. Maestro que le da clases que no sirve para nada. Se cree más grande que otro porque hay personas en la iglesia que tienen un conocimiento de la Biblia elevado. En la iglesia, estamos en la iglesia universal, en la iglesia de todo el mundo. Hay personas que tienen un conocimiento que Dios les dotó, porque incluso en el versículo 6 al 8, del 4 al 8 está hablando de gente que tiene dones extraordinarios. Por ejemplo, el don de profecía, o la gente que tiene el don de ciencia, o gente que tiene el don del discernimiento espiritual y así, o gente que tiene el don de maestros, son excelentes maestros, y de repente esas personas se elevan tanto o sea, se tienen un concepto mayor de lo que deben de ser, porque en realidad su don no es de ellos, es de Dios. Tienen un concepto tan alto que se creen superiores a gente que tiene un conocimiento menor. Y dice la escritura, es que lo que va antes de esto es muy importante, porque dice la escritura que hay personas que tienen un don menor para el conocimiento de Dios. Por eso es que yo siempre he entendido, los que están en la alabanza, yo siempre he entendido que hay gente que por más que se esfuerce en su vida, Dios les dio el tamaño de su don fue así. Y Dios va a exigir de eso. Y hay gente que tiene el don de la música o del canto, lo que sea, y hasta casi elevado, porque fue Dios el que se les dio. Pero Dios les va a demandar ese tamaño de su don. Y dice, no sientas envidia del que tiene más don, porque en realidad se te va a exigir menos que a él. Va a ser peor. Tener más dones es peor, porque Dios va a exigir más de ti. Entonces, eso quiere decir que el que tiene más capacidad no debe de sentir lástima por el que tiene menos, sino ayudarle en amor a explotar lo más que pueda hacer. Y esa persona sí va a entender. Por ejemplo, yo sé que mi capacidad para entender, no sé, las matemáticas es limitada. O sea, yo no tengo una mente prodigiosa para las matemáticas, sino para matemáticas. Incluso el IQ, o sea, el IQ te limita, por decir. El IQ te limita a la capacidad que puedes tener de velocidad de pensamiento. A mí me impresiona cómo el campeón de ajedrez puede pensar 50 jugadas antes de que la persona
forma que es. O sea, ¿sí me explico? O sea, la capacidad de las personas es diferente para todo. Eso quiere decir que si yo tengo un conocimiento mayor de las cosas espirituales, no debo de menospreciar lo que entiende dos o tres cosas. Porque va empezando, porque a lo mejor su capacidad es así, porque a lo mejor a lo mejor tiene problemas neuronales, a lo mejor tuvo un accidente y su uniforme de verdad es así. A ver, vamos a preguntar a Luis. Cuando tú vas a la escuela, todos tus compañeros saben todo. Hay alguno que, o dos o tres o cuatro, a lo mejor no sabías. Bueno, ¿y quién tú consideras que es el de más capacidad? ¿Y si eres tú, pues dices tú? No. ¿Quién tú consideras que dices tú? No, la neta, yo con ese como así. Amigo que ahorita tiene mejor por medio es muy responsable. ¿Y cómo hacer con los demás que saben menos? Siempre nos echan la mano, nos preguntan de cualidad. Pero si le pedimos ayuda, Esa es la actitud correcta con la persona que tiene. Y aquí el amor divino hace un énfasis en la hipocresía. Hace un énfasis en la hipocresía porque una persona que es cristiana no puede ser un hipócrita. No debe ser un hipócrita. Ni debe ser una persona que tenga máscaras delante de las personas. Obviamente es cierto, uno no debe andar diciendo los pecados que uno comete a diestra y siniestra enfrente de la gente. Porque eso dañaría las relaciones civiles entre nosotros. Hermano, fíjese que el otro día hermano fíjese que el otro día me hice tal cosa y decir, pues no, vean como que te tienen que alegar, te tienen que dar vergüenza. Siempre tienes que tener a alguien de confianza, ¿no? Para que le cuentes tu cosa. Pero aquí está hablando sin fingimiento. Y después de eso, la Biblia habla de algo que es muy importante. Dice que el servicio tiene que ser con diligencia. Y el servicio, ¿quién aquí sabe de qué raíz viene la palabra ministerio? ¿Quién sabe? ¿Sabes qué significa ministerio? La palabra ministerio. ¿A qué se refiere la palabra ministerio? Porque siempre escuchamos el ministerio de la música, el ministerio de la ministerio de la, y suena como una palabra bien como de, bien así como bien importante, como el hermano del ministerio. ¿Qué crees que significa esa palabra? un servicio. ¿Pero es un servicio? No, es muy bien. Es un servicio pequeño. Literal. es un pequeño servicio. Sé que es un ministerio. Pues sí, el Jesús. Es un pequeño servicio. O un servicio chiquito. Es un pequeño servicio. No se traduce así, pero es una forma en la que se traduce como servicio. Pero es un servicio pequeño. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia siempre habla del que sirve como un siervo inútil. Siempre que ustedes vean en la Biblia, la palabra dice siervo inútil somos. Y cuando está diciendo eso, no quiere decir que te seas un inútil. No. Está diciendo que la encomienda es tan grande, la encomienda del Evangelio es tan grande, dice Pablo, que no puedo, dice, me siento inútil porque quisiera alcanzar a todas las personas del mundo, quisiera predicar en todas las lenguas, a veces yo quisiera leer todos los libros del mundo, no puedo. A veces quisiera saber la Biblia de memoria, me ha aprendido, he intentado aprenderme capítulos enteros, es bien difícil. A veces quisiéramos que el Evangelio, a veces quisiéramos que la gente conociera, todos conocieran a Dios y que nadie nos mintiera y así, ¿no? Entonces el servicio en la iglesia puede parecer tan pequeño que tú puedes llegar a decir, no, pues soy inútil porque pues, no me sé la Biblia de memoria, no traigo ni siquiera la Biblia. A veces cuando voy al camino quisiera predicar, pero no me da, como que me da miedo que quedo sentado. Por eso Pablo decía eso, que somos ciegos inútiles en el sentido. Claro, otra vez no que seas inútil, sino que lo dice porque Pablo dice, le soy tan poco útil al Señor con mis capacidades tan limitadas que tengo que ser un discípulo porque ese discípulo tiene otra capacidad para hacer otra cosa y tengo que ser otro discípulo porque él hace otra cosa y así. Y eso quiere decir que el ministerio es un servicio chiquito. No tienes por qué ser el Billy Graham que le predicó, el hermano lo mencionó la otra vez, ¿verdad? Billy Graham le predicó cerca de 250 millones de personas. Por fe. Bueno. Yo jamás lo voy a manejar así, ¿no? Desear. Pero yo creo que jamás voy a llegar a predicar ese semejante número de personas.
Pero tu servicio chiquito, el ministerio, tu iglesia, es muy importante. Lo que viene antes de eso. Pero todo tiene que ser con amor. Y ahora voy a la parte más importante que a mí me gusta. La parte de abajo. En el capítulo, pero en el versículo. En el 10 y el 11. Vamos a ver el 10 y el 11. ¿Qué razón? 41. Por eso. Ok. 10 y 11. ¿Cuál es eso? Amados unos a los otros con amor fraternal, y cuando avanzan refiriendo los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Adelante más? Gozados en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Claro, porque sí. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Puede verlo? Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Mejor la palabra hospitalidad. Esa palabra ya la dije, bueno, no había una cosa, no lo había mencionado. Pero aquí dice una cosa muy importante: compartiendo. ¿Saben qué es lo que más me llega a enojar a mí de una iglesia? De una congregación local. Cuando yo veo a un hermano en necesidad y digo, ¿por qué la iglesia no lo ayuda? Yo sé que aquí no somos ricos y no tenemos mucho dinero, pero a veces sí, a veces sí me llega a molestar cuando a veces a ustedes no les molesta o no sienten compasión de la gente que vive en la calle. Y a veces una no trae una pregunta y dice, ¿cómo te gusta eso? Se lo ponemos. Y dice la gente, no, pero se va a drogar. O no le des entonces. Uno lo da y dice, mira, no tengo mucho, pero te doy, Dios te bendiga. En algún momento esos 3 pesos te van a servir, no sé si para pagar o para comer, lo que sea. Dios te bendiga y te va. Mis 3 pesos. Y a veces en la iglesia, en ciertas ocasiones nosotros llegamos a ser ávaros en cuanto a la verdad de los hermanos. Aquí creo que no hay ninguna persona que sea pobre. Pero en la iglesia tiene un ministerio que creo que todavía lo hacen, no sé, de ir a dar comida a temporadas. Incluso los niños estos que están de bactuar, los niños que no tienen papás, algunos están en situación difícil. Eso es lo que tiene que ser la iglesia. Ayudar a los de la fe primeramente, que no tengan nada de necesidades. Si hay alguno que tiene necesidad aquí, tiene que comunicar con el pastor, lo que pasa es que yo tengo necesidad, quiero estudiar pero no puedo, y no todos me ayudan, etc. Y yo sé que ustedes no trabajan, muchos de ustedes no trabajan. Pero nosotros trabajamos, o para eso ofrendamos, para que las necesidades de la iglesia estén cubiertas, todas las necesidades. No le vamos a poder comprar casa a nadie, comida y agua y ropa, esas 3 cosas, y ya, es lo que se puede. Pero después dice, la hospitalidad es algo que se tiene que practicar, y esto no se lo digo a ustedes porque no tienen su casa, no es ustedes, ¿no? Cuando ustedes tengan su casa, de hecho el papá me dijo una vez que cuando había eventos que gente venía de fuera, la misma iglesia, no, pues yo quiero recibir en mi casa 2. No, pues yo quiero recibir en mi casa, puedo recibir a 4. No, pues yo así. No había necesidad de pagar hoteles. Si nosotros los jóvenes cuando fuéramos en un congreso en Mazatlán, no, pues es que no puedo, está bien caro. La iglesia tiene que ser la primera, es decir, puedo recibir a 2. Obviamente teniendo las pertinentes precauciones de recomendaciones del pastor y todo eso. Siempre se recomienda. Es más, en el comentario que les decía dice que siempre se tiene que tener una forma de recomendación del pastor. Decir, ok, esos 5 que van a mi iglesia, todo bien. Obviamente, ¿no? Pero siempre el cristiano tiene que tener la disposición de recibir a alguien en su casa. Cristiano. No cualquiera tampoco, ¿no? Pero que el pastor no puede recibir a 2, pues que se haga responsabilidad por el interno, ¿no? Pero fíjense por qué. Ahí les va por qué. Porque antes la gente predicaba de Egipto casi hasta España llegaba. Y cuando iban predicando caminando, la gente no tenía casa. Entonces lo más, imagínense lo bien que se sentía ir caminando, predicando y que un hermano dijera, ¿qué es en mi casa? Yo le doy comida y bebida. Perfecto.
decía, eso quiere decir que el lazo sanguíneo que nos une entre nosotros nos une universalmente, por eso la Biblia se le llama la Iglesia Universal de Cristo, católica, eso significa. Lo dijo el hermano Javier también, ¿verdad? Por eso la Iglesia Universal tiene que ser así. Y otra cosa, tienen que ser verdaderos amigos entre ustedes, no sean hipócritas entre ustedes, porque encontrar amigos es bien difícil. Es bien difícil encontrar amigos. Con hipócritas no me refiero a que si él hace pecado y yo me doy cuenta, diga, no, pues que si le digo se va a enojar conmigo. No. Quiere decir que si él hace un pecado y yo me di cuenta, dice la Biblia, acércate a él y restáurale y exhorta en amor. Hermano, me di cuenta que el otro día pues pasó esta cosa, no sé qué. Ay, hermano, pues no, la verdad que sí, platicamos, pide perdón a Dios, perdón y ya. Y sobre todo, se tienen que perdonar entre ustedes. En cuanto yo cometo una falta con Israel tiene que perdonarme ante Dios. No se, fíjense, nunca en la Biblia se exige que tú vayas y le pidas perdón a otra persona a menos que vayas a ofender. Tú no puedes ofender si estás mal con otra persona. Eso de que, no me voy a decir, pero eso de que una persona diga, es que si no me pide perdón, no puedo perdonar, se tiene que acercar a mí para que no sea verdad. La Biblia dice que tienen que ser solícitos y diligentes para el perdón, rápido. ¿Por qué? Porque eso es que tú tengas más misericordia de otra persona. Cuando tú se lo hagas a otro, miren, vas a desear así como. Hace poquito escribí en mi Facebook de eso, el sentimiento de que alguien te perdone es una cosa tan tremenda que solamente cuando lo haces y alguien te perdona, lo puedes entender. Y tú vas a querer que alguien te perdone, por eso tienes que perdonar. Aunque no te haya pedido perdón, el Señor, yo lo perdono en mi corazón. Restaura y ya lo cambiaré. Eso es el verdadero amor divino del creyente. El amor tiene que ser así, rápido. Nada de que, es que no me voy a pensar, a ver si porque me lo voy a volver a hacer. No, es que perdonar. Y así, amigos, el ágape es un amor que solamente viene de Dios, es un amor divino y se lo tiene que pedir todos los días. Se lo enseño a los demás, primeramente a mis hermanos y a las personas que vienen de fuera también, igual. Porque no sabes cuándo vaya a ser tu hermano y se convierte. Vamos a orar. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿No? ¿Un comentario? ¿Cómo? Tienes que perdonarlos. Dice soportando las tribulaciones. Es lo que dice la Biblia. Soporta las tribulaciones. Es lo que voy a leer un pedacito que dice usted. Dice aquí, escuchen bien, dice, servir al Señor implica adorarle, cantarle y ofrendarle, pero va más allá. En múltiples ocasiones se expresa mediante el apoyo brindado a sus hijos e hijas. Encontrar los miembros del cuerpo lastimados por algún padecimiento o necesidad será la oportunidad de compartir la carga con ellos y brindarles algún tipo de ayuda. Nunca se debe cerrar la mano y el corazón a un hermano en crisis. Cuando los santos requieren auxilio, lo ideal es que los de la familia de la fe les ayuden la carga. Los predicadores, bueno, pues es otra cosa, pero dice, cuando los santos requieren auxilio, siempre. Y si un hermano lo ve que está así, todo, hermano, ¿qué te pasó, hermano? No, pues tal cosa. Pues te perdono, no sé, imagínate que dice una vez. O pide perdón a Dios, o dile al Señor que te ayude. Eso es lo que tiene que ser libre. Tienen que ser rápido para ayudar al hermano en su necesidad. Si es espiritual, física o de ayuda económica, lo que sea. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias esta mañana porque tu palabra siempre es eficaz. Y sabemos que el amor que gobierna esta tierra es un amor falso, hipócrita, Señor, pero sabemos que tú nos gobiernas a nosotros con tu amor divino, con el amor divino que tú nos das, el amor ágape. Solamente viene de ti y es a través de la unión con el Espíritu Santo que tú nos puedes dar hacia nosotros. La forma en la que tú bendices a tu iglesia, Señor, sabemos que es a través de nosotros mismos. Hay personas que esperan un milagro de que caiga del cielo, pero en realidad somos nosotros.
milagro que va a llegar a la vida de otra persona cuando está en necesidad. Te pido que cuando nosotros estemos en necesidad también otros hermanos sean prontos para ayudarnos, porque tú mueves, es el motor que mueve, Señor, la misericordia, y fue este amor el que te motivó a morir por la humanidad. En el nombre de Jesús te pido que siempre pongas amor en nosotros y que seamos personas que siempre sirvan en la iglesia y que si nos conocemos que tenemos un don lo busquemos y podamos servir a los otros, que podamos tener un ministerio y un servicio pequeño delante de la iglesia. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén. Bye. ¿Qué hora es? ¿Sí, continuamos? Sí, continuamos. Mándame. Después de que todos mencionan en cantares. Es el amor. No lo dice en inglés, pero dice en hebreo. Porque dijiste de Eros y me acordé del libro y que me decía. No, es que Eros es un No le dio un. Sí, pero sí, yo compré una segunda. No, sí, yo compré una segunda. Pero pues sí,